Hay palabras que dejan marcas. No del tipo que se pueden ver. Del tipo que se asientan en algún lugar profundo dentro de tu pecho y se quedan allí, silenciosas y permanentes, como una piedra caída en agua quieta que nunca vuelve a subir. He escuchado muchas palabras en mis 70 años en esta tierra. Palabras duras. Palabras amables. Palabras pronunciadas en el dolor y palabras pronunciadas en la alegría y palabras pronunciadas descuidadamente por personas que no entendían el peso de lo que estaban liberando al aire. Pero nunca había escuchado una palabra que me golpeara de la manera en que esa palabra me golpeó un miércoles por la noche en marzo, de pie en el pasillo de la casa de mi hija, sosteniendo un plato de guiso cubierto con papel de aluminio porque había cocinado la cena y había conducido 40 minutos para llevársela porque ella había mencionado, 2 días antes, que estaba agotada y abrumada y yo quería ayudar. Me quedé en ese pasillo y escuché a mi hija Vivian decir mi nombre, y luego la escuché decir la palabra que cambiaría el próximo año de mi vida. Carga. No lo dijo con malicia. Eso es lo que quiero que entiendan desde el principio. No lo dijo con crueldad ni con desprecio ni con ninguna de las asperezas que podrían haberlo hecho más fácil de descartar. Lo dijo tranquilamente, casi con tristeza, de la manera en que las personas hablan cuando creen que están expresando una verdad privada que nadie más escuchará jamás. Dijo, la verdad honesta es que papá se ha convertido en una carga. Y el hombre al otro lado del teléfono, quien fuera, no dijo nada que yo pudiera entender. Y me quedé en ese pasillo con un plato caliente en las manos y sentí que algo se movía en mí que todavía no tengo una sola palabra clara para describir. Mi nombre es Eugene. Tengo 70 años. Pasé 34 años como ingeniero civil para el condado, diseñando sistemas de drenaje e infraestructura vial y el tipo de cosas en las que la mayoría de las personas nunca piensan pero que mantienen una ciudad funcionando. Crié 2 hijos, Vivian y mi hijo Terence, en una casa de 4 habitaciones en el lado norte de la ciudad con mi esposa Nadine, que falleció de insuficiencia renal hace 6 años y que sigue siendo, hasta el día de hoy, el ser humano más decente que he conocido. No pedí mucho después de que Nadine murió. Mantuve mi casa. Mantuve mis rutinas. Seguí apareciendo para mis hijos de la manera en que siempre lo había hecho, porque eso era simplemente lo que hacían los padres, y no sabía cómo dejar de hacerlo solo porque el mundo se había vuelto más silencioso y solitario de lo que había esperado. Y no pedí mucho a cambio. Verdaderamente no lo hice. Solo las cosas ordinarias. Ser incluido. Ser consultado ocasionalmente. Sentir que mi presencia en las vidas de mis hijos era algo que valoraban en lugar de algo que gestionaban. Eso era todo. Y ese miércoles por la noche en marzo, de pie en un pasillo con un plato que se enfriaba y la palabra carga todavía flotando en el aire a mi alrededor, entendí que no había estado recibiendo ni siquiera eso durante mucho tiempo. Necesitan entender cómo era mi vida antes de esa noche. No dramáticamente. Sin ninguna crisis a la que pueda señalar y decir, fue entonces cuando las cosas se rompieron. Solo la forma ordinaria de la vida de un viudo en una ciudad americana de tamaño mediano, 4 años después de la muerte de su esposa. Me despierto a las 6. Preparo café en la misma cafetera que he usado durante 11 años, una simple máquina de goteo que Nadine compró en una tienda de descuentos y a la que le he reemplazado la jarra 2 veces pero que por lo demás he mantenido funcionando porque reemplazarla se siente como borrar algo pequeño e importante. Bebo mi café en la mesa de la cocina y leo las noticias en mi tableta. No soy un hombre que luche por llenar sus días. Me ofrezco como voluntario los martes y jueves por la mañana en la oficina de planificación del condado, ayudando a revisar solicitudes de permisos residenciales pequeños porque 34 años de conocimiento de ingeniería no dejan simplemente de ser útiles cuando te jubilas. Tengo un jardín en la parte trasera que Nadine comenzó y que he estado manteniendo y expandiendo lentamente desde que ella se fue. Cultivo tomates, pimientos, calabacines y una hilera de girasoles a lo largo de la valla trasera que planté porque a ella le encantaban y que no puedo dejar de plantar aún ahora. Juego ajedrez los lunes por la noche con un grupo de 5 hombres en la biblioteca pública, hombres que he conocido durante años,
el tipo de amistades que no requieren mantenimiento porque han estado funcionando con su propio impulso durante tanto tiempo. Tengo una buena vida. Quiero ser claro al respecto. Una vida tranquila, sí. Una vida que le falta algo irreemplazable en su centro. Pero una buena vida, funcional y con propósito y mía. Vivian es mi hijo menor. Tiene 43 años, vive al otro lado de la ciudad, trabaja como administradora de hospital y está casada con un hombre llamado Conrad que es planificador financiero y que siempre me ha tratado con la calidez particular de alguien que genuinamente te aprecia pero que no tiene mucho tiempo. Tienen una hija, mi nieta Paige, que tiene 11 años y que tiene la mente ágil de Nadine y la tendencia de su madre a organizar todo a su alrededor en un sistema independientemente de si el mundo quiere ser organizado o no. Terence es mi hijo mayor. Tiene 46 años, vive a 2 estados de distancia, me llama todos los domingos sin falta y ha sido, a lo largo de todos estos años y todas las dificultades desde que Nadine murió, una presencia constante y honesta en mi vida que no doy por sentada ni un solo día. La diferencia entre mis 2 hijos no es una diferencia de amor. Ambos me aman. Nunca lo he dudado. La diferencia es de atención. Terence me presta atención de la manera en que algunas personas están simplemente construidas para prestar atención a los demás, genuinamente y sin cálculo. Vivian me ama, pero es una mujer que está perpetuamente sobrecargada y que, a lo largo de los años desde que murió su madre, ha desarrollado una manera de gestionarme que es eficiente y amable y que he estado aceptando porque era mejor que la alternativa, que era la posibilidad de que no quisiera tenerme cerca en absoluto. Me había dicho a mí mismo que la gestión era amor expresado en el lenguaje de una persona ocupada. Me lo había dicho durante 4 años. Y luego escuché la palabra en el pasillo, y entendí que me había estado contando una historia que no era del todo verdadera. El plato se estaba poniendo pesado. Quiero que entiendan lo ordinario que es ese detalle, y cuánto dice sobre lo que estaba sucediendo en ese pasillo. Había estado de pie allí durante quizás 3 minutos. Mis brazos se estaban cansando. Y estaba tomando una decisión, lentamente, sobre si llamar a la puerta principal que estaba ligeramente entreabierta, si anunciarme, si dejar que Vivian supiera que había llegado, si pretender que no había escuchado nada. El plato era de pollo y verduras, la receta de Nadine, la que Vivian había comido desde pequeña y que había mencionado querer cuando dijo que estaba cansada 2 días atrás. Había conducido 40 minutos con un plato caliente en el asiento a mi lado, de la manera en que lo habría hecho su madre, porque cuidar a las personas a través de la comida era uno de los únicos lenguajes de amor que tenía que se sentía natural y fluido. Y ahora estaba de pie en un pasillo descubriendo que este tipo de amor había sido categorizado, en algún lugar de la contabilidad privada de mi hija, como una carga. No entré inmediatamente. Quiero ser honesto al respecto. Estuve en el pasillo durante quizás 5 minutos más, el tiempo suficiente para entender que Vivian estaba en una llamada telefónica, que quien estuviera al otro lado estaba escuchándola describir las dificultades de su vida, y que yo era parte de la descripción. Escuché lo suficiente para entender la forma de ello incluso sin cada palabra. Las visitas que llegaban sin suficiente aviso. Las llamadas que a veces requerían más energía emocional de la que ella tenía disponible. La sensación de que nunca sabía muy bien cómo decirme lo que necesitaba porque yo era su padre y no gestionabas a tu padre. Lo acomodabas, y la acomodación se estaba volviendo cada vez más difícil en una vida que ya estaba estirada en todas direcciones. Escuché estas cosas. Las procesé de pie muy quieto en un pasillo con un plato de guiso. Y luego hice algo sobre lo que he pensado muchas veces desde entonces. Me di la vuelta. Muy silenciosamente. Caminé de regreso a mi auto. Puse el plato en el asiento del pasajero. Me senté detrás del volante durante mucho tiempo sin encender el motor. El sol se estaba poniendo sobre los tejados del vecindario y la luz era el particular naranja rosado de una tarde de marzo que parece que el mundo se está disculpando por algo. Me senté allí y pensé en lo que había escuchado y en lo que significaba y en qué iba a hacer con ello. No en ese momento. Solo eventualmente.
porque no era el tipo de hombre que reaccionaba en el momento del dolor. Era el tipo de hombre que esperaba, y pensaba, y averiguaba lo que era realmente verdad antes de decir una sola palabra. Conduje a casa. Puse el guiso en mi propio refrigerador. Me senté en mi mesa de cocina en la oscuridad durante un rato antes de encender las luces, lo cual era algo que nunca había hecho antes y que me decía algo sobre la particular calidad de lo que estaba sintiendo. Luego encendí las luces. Hice té. Y empecé a pensar. Quiero contarles lo que no hice en las semanas que siguieron, porque creo que es tan importante como lo que sí hice. No llamé a Vivian para decirle lo que había escuchado. No llegué a su casa para confrontarla. No me alejé de ella completamente, quedándome en silencio y esperando a que se diera cuenta. No llamé a Terence para descargar todo sobre él, a lo que estuve tentado de hacer más de una vez porque Terence es el tipo de persona sobre la que puedes descargar cosas y las llevará con reflexión y sin queja. No hice ninguna de esas cosas. Lo que hice fue prestar atención. Había pasado 34 años como ingeniero, y lo primero que te enseña la ingeniería es que no rediseñas una estructura basándote en un solo dato. Observas. Recopilas información. Entiendes el alcance completo del problema antes de tocar nada. Así que observé. Mantuve nuestras rutinas regulares en su lugar. Visité a Vivian en el horario que habíamos desarrollado, 2 veces al mes, domingos por la tarde, de 2 a 4 horas. Llamé los miércoles. Asistí a los eventos escolares de Paige cuando me invitaban, lo cual no siempre sucedía. Presté atención a cómo Vivian me hablaba, sobre qué preguntaba y sobre qué no preguntaba, qué compartía y qué guardaba. Y lo que encontré, a lo largo de 6 semanas de observación cuidadosa, fue una imagen más complicada que la simple negligencia. Vivian estaba genuinamente abrumada. Podía verlo claramente ahora que estaba mirando sin el filtro de querer que todo estuviera bien. El hospital había pasado por una difícil reestructuración administrativa. Conrad estaba lidiando con una situación de cliente exigente que estaba tomando más tiempo del que ninguno de los dos había anticipado. Paige estaba pasando por algo social en la escuela que había requerido atención parental adicional. Vivian era una mujer con demasiadas cosas tirando de ella desde demasiadas direcciones, y había, en algún lugar de la maquinaria de gestionar su vida, colocado en la categoría de cosas que tiraban en lugar de cosas que ayudaban. Esa era la imagen honesta. Y me senté con ella durante mucho tiempo, porque la honestidad merece ser considerada antes de responder a ella. Lo que también encontré, en esas 6 semanas de observación, fue algo que me perturbó más que la palabra en el pasillo. Encontré que había estado contribuyendo al problema de maneras que no había reconocido. Había estado apareciendo sin suficiente aviso, no por descuido sino porque nunca se me había ocurrido que se necesitara aviso, porque Nadine y yo siempre habíamos tenido una política de puertas abiertas con nuestros hijos y yo había llevado esa política a mi viudez sin verificar si todavía aplicaba. Había estado llamando los miércoles por la noche, que era la noche en que Vivian típicamente usaba para descomprimirse después del día de trabajo más difícil de su semana. Había estado llevando comida cuando visitaba, lo que pensé que era útil, pero que requería que Vivian gestionara recipientes y sobras y el particular trabajo emocional de recibir cuidado de un padre cuando estás tratando de sentirte un adulto capaz. Estas no eran cosas grandes. Pero era ingeniero. Entendía que las pequeñas ineficiencias acumuladas con el tiempo podían socavar incluso estructuras bien construidas. Había estado introduciendo pequeñas ineficiencias en la vida de mi hija durante 4 años y llamándolo amor. Eso no significaba que la palabra en el pasillo fuera aceptable. No lo era. Pero significaba que la verdad completa era más complicada que un villano y una víctima, y yo nunca había sido un hombre que se sintiera cómodo con verdades simplificadas en exceso. Un domingo por la tarde, aproximadamente 5 semanas después del pasillo, estaba sentado en la sala de estar de Vivian viendo cómo Paige me mostraba algo en su tableta, y Conrad entró desde la cocina y se sentó frente a mí y dijo, de la nada, Eugene, he querido decirte algo. El trabajo de consultoría con el que me ayudaste a pensar el año pasado, el análisis de reestructuración,
el cliente volvió y nos dio una expansión significativa del contrato. Tu aportación fue parte de lo que hizo que la propuesta original fuera sólida. Lo miré. Casi había olvidado esa conversación, una sola hora tomando café 6 meses atrás cuando Conrad estaba trabajando en un problema y lo había mencionado y yo había ofrecido algunas observaciones de mis años trabajando con contratos municipales. No lo había pensado como significativo. Aparentemente lo había sido. Gracias por decirme eso, dije. Conrad asintió. Sabes mucho más de lo que aparentas, dijo. Lo dijo simplemente, no exactamente como un cumplido, más como una observación. Y luego Paige hizo un ruido por algo en su tableta y el momento pasó. Pero me aferré a él. Porque me dijo algo. Me dijo que el problema no era que yo no tuviera nada que ofrecer. El problema era que nadie en esta casa había estado haciendo las preguntas correctas. Y eso, me di cuenta, era algo que podía cambiar. 8 semanas después del pasillo, llamé a Terence. No para contarle todo, todavía no, sino para hacerle una pregunta. Dije, Terence, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que era genuinamente útil para ti? No solo presente. Genuinamente útil. Hubo una pausa que me dijo que se estaba tomando la pregunta en serio. Dijo, papá, me ayudaste a pensar en la decisión de la asociación empresarial hace 3 años. Me convenciste de salir de algo que habría sido un desastre. Dije, ¿lo hice? Dijo, no sabías que lo hiciste. Pero hiciste una pregunta durante esa conversación que me hizo darme cuenta de que los números no cuadraban, y volví a verificar y tenías razón. Me senté con eso por un momento. Terence, dije, necesito tu ayuda con algo. Le conté. No la palabra del pasillo de la cazuela, todavía no. Pero la forma del problema. Que me había dado cuenta de que estaba ocupando espacio en la vida de Vivian de maneras que le costaban en lugar de apoyarla. Que quería cambiar la dinámica pero no sabía exactamente cómo. Que necesitaba a alguien que nos conociera a ambos para ayudarme a pensar en ello. Terence estuvo callado durante mucho tiempo después de que terminé. Luego dijo, papá, creo que has estado esperando que las personas te necesiten de la manera en que mamá te necesitaba. Y no saben cómo necesitarte de esa manera porque nunca tuvieron que aprenderlo. Sostuve el teléfono por un momento. Eso era lo más verdadero que alguien me había dicho desde que Nadine murió, o cerca de ello. Creo que tienes razón, dije. ¿Entonces qué hago con eso? Dijo, dejas de esperar que te necesiten y empiezas a ofrecer algo específico. Las personas no son buenas para saber lo que necesitan de sus padres. Tienes que mostrarles lo que está disponible. Era un consejo de ingeniería disfrazado de consejo emocional y era exactamente el tipo de cosa sobre la que podía actuar. Durante el mes siguiente hice cambios. Cambios pequeños y deliberados. Dejé de aparecer sin aviso. Empecé a enviarle mensajes de texto a Vivian los martes por la mañana, solo una línea, algo que había leído o notado que pensé que podría interesarle, algo sin presión y fácil de ignorar si estaba ocupada. Empezó a responder. No siempre. Pero más a menudo de lo que esperaba. Cambié mis llamadas de los miércoles por la noche a los sábados por la mañana, cuando había aprendido que estaba menos agotada. Las llamadas se hicieron más largas. Le hice a Conrad preguntas específicas sobre su trabajo, preguntas que se basaban en lo que realmente sabía y que requerían respuestas reales en lugar de educadas. Empezó a hablarme de manera diferente. Menos como un yerno gestionando una visita, más como un hombre que encontraba útil la conversación. Empecé a ir a las reuniones del club de ajedrez de Paige, que se realizaban el primer viernes de cada mes en la escuela, y de las que nadie me había informado pero que descubrí cuando Paige mencionó el ajedrez una vez y yo hice preguntas de seguimiento. Paige resultó ser genuinamente talentosa. También resultó ser la persona de la familia más capaz de simplemente disfrutar de mi compañía sin ninguna agenda, lo cual fue una de las cosas más sanadoras disponibles para mí en todo este periodo.
Y luego hice lo más difícil. Tuve una conversación con Vivian. Invité a Vivian a almorzar. Solo nosotros dos, sin Conrad, sin Paige, un sábado en mayo en un restaurante al que habíamos estado yendo desde que ella tenía 20 años. Llegó pareciendo ligeramente preparada, de la manera en que se veía cuando sospechaba que se avecinaba una conversación difícil. No la hice esperar. Dije, Vivian, quiero decirte algo que va a ser incómodo para ambos, y quiero que lo escuches antes de responder. Dejó su vaso de agua. Asintió. Dije, hace unos 2 meses, fui a tu casa a llevarte la cena. La puerta estaba abierta y podía escucharte al teléfono. Escuché lo que dijiste sobre mí. Vi cómo su cara hacía algo complicado, algo que pasó por varias expresiones en unos segundos, sorpresa y reconocimiento y la vergüenza particular de ser escuchada diciendo algo que creía que era privado. Empezó a hablar. Levanté una mano. No estoy aquí para hacerte sentir culpable, dije. No estoy aquí para decirte que estabas equivocada en todo. He pensado en lo que dijiste durante 2 meses, y la verdad honesta es que parte de ello era justo. Había estado apareciendo en tu vida de maneras que te costaban en lugar de ayudarte. Había estado llevando patrones de cuando tu madre estaba viva a una situación completamente diferente, y no había estado prestando atención a lo que realmente necesitabas. Ese fue mi error. Estaba muy quieta. Sus ojos estaban húmedos. Continué. Pero también necesito que escuches esto, Vivian. No soy una carga. Soy tu padre. Y hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas, y en algún momento de los últimos años esa diferencia se perdió, y necesito que se encuentre de nuevo. No por mi orgullo. No para hacerte sentir mal. Sino porque todavía estoy aquí, todavía soy capaz, todavía soy una persona que tiene cosas que ofrecer a esta familia, y no puedo ser útil para ti si ya has decidido lo que soy. Se sentó frente a mí y lloró. No ruidosamente. No dramáticamente. Solo las lágrimas silenciosas y privadas de una persona que confronta algo que ha estado cargando con culpa durante más tiempo del que se había admitido a sí misma. No me apresuré a consolarla. La dejé sentirlo, porque necesitaba sentirlo, porque ese sentimiento era importante. Luego extendió la mano sobre la mesa y tomó mis 2 manos con las suyas. Lo siento mucho, papá, dijo. Estaba agotada y dije algo que no era la verdad completa, y lo siento de que lo hayas escuchado y lo siento de que te haya tomado tanto tiempo decírmelo. Me miró con los ojos de Nadine, que había heredado completamente y que todavía a veces me detienen en seco. Dije, lo sé, cariño. He estado preparándome durante 2 meses. Eso la hizo reír, una risa pequeña y húmeda, y sentí que algo en la habitación se movía hacia algo mejor. Le hablé de los cambios que había estado haciendo. Los mensajes de texto del martes. Las llamadas del sábado. El club de ajedrez. Escuchó todo con una expresión que era en parte conmovida y en parte avergonzada y en parte algo que parecía alivio, el alivio particular de una persona que ha estado cargando un peso en silencio y que acaba de que le digan que no tiene que cargarlo sola más. Dijo, ¿descubriste todo esto sin decirme nada? Dije, necesitaba descubrir lo que era realmente verdad antes de decir nada. Se quedó callada por un momento. Luego dijo, eso es exactamente lo que habría hecho mamá. Dije, tu madre era más inteligente que yo, pero he estado tomando notas durante 44 años. Volvió a reírse, una real esta vez, y me senté frente a mi hija en un restaurante al que habíamos estado yendo durante 20 años y sentí que algo volvía a su lugar que había estado desplazado durante mucho tiempo. Han pasado 7 meses desde ese almuerzo. Quiero contarles lo que es diferente ahora, porque creo que la diferencia es la parte más importante de esta historia y la parte que más vale la pena llevar consigo cuando la dejen. Vivian me llama los sábados por la mañana ahora. No todos los sábados, pero la mayoría. Las llamadas son fáciles de una manera en que no lo eran antes,
Fáciles de la manera en que se vuelven las conversaciones cuando las personas en ellas ya no se están gestionando mutuamente y simplemente están hablando. Me hace preguntas reales sobre el trabajo de consultoría de ingeniería que he empezado a hacer a tiempo parcial para una pequeña firma privada, algo que no había hecho en 6 años y que encuentro genuinamente satisfactorio. Sobre el jardín. Sobre lo que pienso de las cosas que suceden en el mundo, sobre lo que había dejado de preguntar en algún momento del camino y sobre lo que ha vuelto a preguntar. Conrad me llama ocasionalmente para pensar en problemas. No frecuentemente. Es un hombre ocupado con su propia red de asesores. Pero cuando llama, es porque tiene una pregunta específica y quiere una respuesta específica, y yo se la doy, y el intercambio es limpio y mutuo y digno. Paige me está enseñando una secuencia de apertura en ajedrez que leyó en un libro, y me corrige firmemente cuando lo hago mal, lo cual encuentro más divertido de lo que probablemente debería. Terence vino a visitar en septiembre. Pasamos 4 días juntos, cocinamos comidas, hablamos de cosas que habíamos estado casi sin decir durante años, y le conté sobre el pasillo y el plato de guiso y la historia completa de los meses pasados. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma mesa donde yo había estado sentado en la oscuridad después de volver del vecindario de Vivian, y estuvo callado durante mucho tiempo. Luego dijo, «Papá, quiero que sepas algo. Manejaste esto mejor de lo que la mayoría de las personas lo habrían hecho». Dije, lo manejé de la manera en que un ingeniero maneja un problema. Observar primero, responder después. Dijo, eso no es ingeniería. Esa es sabiduría. Miré a mi hijo. Tenía los pómulos de Nadine y mi terquedad y en algún momento del camino había desarrollado su propio tipo de honestidad clara que no me atribuyo ningún mérito y de la que estoy enormemente orgulloso. Dije, Terence, tu madre era la sabiduría en esta familia. Yo soy solo la infraestructura. Sonrió. La infraestructura importa, dijo. He estado pensando en esa palabra. Carga. La palabra que empezó todo esto. He pensado en por qué aterrizó tan fuerte, más allá de las razones obvias, más allá del dolor de escuchar que tu propio hijo lo dice. Creo que aterrizó fuerte porque en algún lugar, en una parte de mí mismo sobre la que no había sido honesto, había tenido miedo de que fuera verdad. Había tenido miedo de que lo que ofrecía ya no tuviera valor. Que las cosas que sabía y las cosas que podía hacer y las maneras en que sabía amar se habían vuelto anticuadas, irrelevantes, un costo neto para las personas que amaba en lugar de una contribución neta. Ese miedo había estado viviendo en mí silenciosamente durante 4 años, desde que Nadine murió, desde que las vidas de los hijos se aceleraron más allá de la mía, desde que me convertí en un hombre definido por lo que había perdido en lugar de lo que todavía tenía. La palabra en el pasillo no había creado ese miedo. Lo había sacado a la superficie. Y sacarlo a la superficie, sin importar lo doloroso del mecanismo, me había dado la oportunidad de enfrentarlo directamente y responderlo con evidencia. No soy una carga. Nunca lo fui. Era un hombre que había estado cargando el duelo y operando con viejas suposiciones en un mundo que había cambiado a su alrededor, y que necesitaba, más que nada, actualizar su comprensión de lo que tenía para ofrecer y luego ir a ofrecerlo claramente. Eso es lo que hice. Y quiero decirles, a cualquiera que esté viendo esto, a cualquiera que haya escuchado una palabra que los haya marcado, a cualquiera que haya estado de pie en un pasillo con algo caliente en las manos sintiendo que el suelo se movía bajo ellos, que la palabra no puede ser la última palabra. Ustedes pueden responderla. No en voz alta. No con ira. No exigiendo ser vistos de las viejas maneras que ya no aplican, sino haciendo el trabajo duro y silencioso de descubrir quiénes son realmente ahora mismo, en este capítulo, con estos años en ustedes, y luego apareciendo como esa persona con todo lo que tienen. El jardín está bien. Los tomates llegaron tarde este año pero llegaron fuertes. Tengo un juego de ajedrez el lunes. Terence viene para el Día de Acción de Gracias. Y el martes por la mañana le envié a Vivian una sola línea sobre algo que había leído que pensé que podría encontrar interesante. Respondió en 1 hora. Dijo,
Gracias papá, eso es realmente útil. Lo leí 4 veces. Luego dejé el teléfono, hice mi café y me senté en la mesa de la cocina en la luz de la mañana y me sentí, por primera vez en mucho tiempo, exactamente como yo mismo. No una carga. No invisible. No un hombre definido por lo que ha perdido. Un hombre todavía aquí. Todavía útil. Todavía construyendo. Todavía completamente digno de ser conocido.